Bueno, como decía, empezamos esta serie de seminarios con este seminario que lleva por título Salinity Gradient Energy for Beginners, gradiente salino para principiantes, que lo va a impartir Óscar Álvarez Silva de la Universidad del Norte de Colombia. Y bueno, pues yo creo que, Óscar, mejor nos cuentas tú un poco la base o los antecedentes de este trabajo, en qué punto está, y luego ya entramos directamente con él. La dinámica que vamos a hacer es, vamos a hacer de manera continuada la exposición de la ponencia y si alguien quiere dejar de manera escrita alguna pregunta durante la ponencia en el chat, luego la recuperamos y si no, tanto de manera escrita como verbal, cuando termine la ponencia, habrá un turno de debate, un espacio para preguntas, para debatir sobre el tema. ¿De acuerdo? Así que, bueno, Óscar, cuando tú quieras, adelante. Vale, vale. ¿Me escuchas allí, Marcos? Perfecto. Bueno, Marcos, primero que todo, muchas gracias por esta invitación a compartir algunos apartes de nuestro trabajo en energía de gradiente salino. Haciendo allí como un poco de memoria, comenzamos a estudiar este tema en 2010, es decir, ya llevamos unos 12 años estudiándolo. Y he querido proponer o presentarles este tema con el título de energía de gradiente salino para principiantes, porque, bueno, si lo comparamos con otros tipos de energía marina, como la energía undimotriz o por el oleaje o la energía por mareas o la energía por corrientes, pues la energía por gradiente salino es un tema que se conoce mucho menos y pues esta charla que espero no dure más de unos 20-25 minutos para que luego podamos tener un espacio para conversar, tiene justamente por objetivo dar a conocer el tema, y al final mostrar un poco de qué estamos investigando en este momento y hacia dónde nos vemos en el futuro. Y bueno, primero igual agradecer y mencionar, este obviamente no es un trabajo que yo he realizado solo, ha sido un trabajo de un grupo grande de investigadores, no solamente de la Universidad del Norte, sino también de la Universidad Nacional de Colombia, que se ve reflejada pues en los productos de investigación que ustedes ven y a partir de los cuales se desarrolla la presentación que les voy a mostrar en este momento. Nosotros comenzamos a trabajar, ¿por qué le hemos trabajado tanto tiempo a esta energía de gradiente salino? Bueno, mi background es en oceanografía, yo investigo procesos físicos en desembocaduras y resulta que hace 12 años cuando empezamos a mirar el potencial de generación de energías marinas en Colombia, energías marinas en general, nos encontramos para sorpresa nuestra que la energía a partir de gradientes salinos es una de las que tienen mayor potencial en nuestro país. Y justamente por tener ese importante recurso es que hemos profundizado en eso a lo largo del tiempo. Ahora, bueno, ¿qué es la energía de gradiente salino? Como su nombre lo dice, y aunque pueda parecer un poco extraño en particular, es energía que se puede generar a partir de la mezcla de dos aguas con diferente concentración de sal. Digamos que en principio es tan sencillo como eso, pero tan complejo como es. Cuando se mezclan dos aguas con diferente concentración de sal, se libera una gran cantidad de energía y es una energía que se libera de forma silenciosa. No lo vemos como en las cascadas de agua o como en el mover del oleaje, que son, digamos, muy fáciles de darnos cuenta, pero en este corto video vamos a ver dos aguas con diferente concentración de sal. ¿Qué pasa con ellas cuando se ponen en contacto? Y lo que pasa es esto que ustedes están viendo aquí. Lo que pasa cuando dos aguas con diferente concentración de sal se ponen en contacto es que se produce una mezcla que en principio parece ser espontánea, es decir, que ocurre sin que haya un motor o una fuerza que la produzca,
pero precisamente todo proceso de reacción de la naturaleza implica una liberación de energía. Estas aguas no se pueden mezclar si no se está liberando una energía. Esa energía se conoce como energía libre de Gibbs y pues aunque no la vemos está allí. El primer reporte que existe de la energía de gradiente salino es del año 54. Esto que vemos es la página del primer artículo donde se reportó esta tecnología. Es un artículo de una sola columna en la revista Nature, con apenas un par de referencias, pero en su primer párrafo, pues en su primer párrafo es suficiente para enunciarnos una gran cantidad de cosas que se vienen. Entonces, lo que nos dicen es, por ejemplo, incluso yéndome un poco aquí al texto, dice, cuando una cantidad de un solvente puro, que en este caso sería agua pura de río, se mezcla con una cantidad mucho más larga de una solución, en este caso sería el mar, que es una cantidad mucho más grande de una solución, en principio de agua y sal, la presión osmótica hace que se libere una gran cantidad de energía. Y por aquí abajo nos dice, la energía que se libera es aproximadamente la de una caída de agua o una cascada, una catarata que tuviera 680 pies de altura. Esto estamos hablando más o menos de 200 metros de altura. Entonces imagínense ustedes, la cantidad de energía que se libera aquí es como si cada río, cuando llega al mar, llegara por medio de una cascada o de una catarata que tuviera 200 metros de altura. Es equivalente a la caída gravitacional de una cascada de 200 metros de altura, es la cantidad de energía que se libera en los ríos. Hasta ahí, digamos, este es un artículo, este primero que les mostré es un artículo del 54. Luego de eso, digamos, no pasó mucho hasta 20 años después, cuando la primera crisis de los combustibles, en el año 73-74, hasta el año 73-74, todo el monopolio del petróleo del mundo lo tenían 4 compañías de 3 países, la BP en Inglaterra, la Shell en los Países Bajos y 2 empresas en Estados Unidos. Entonces, en el 73 se reúnen los países de la OPEP, los países productores de petróleo, y deciden que quieren tomar el control de su petróleo, Emiratos Árabes, Venezuela, Irán, entre otros, Nigeria. Y allí es donde se produce la primera crisis del petróleo y nos resultan esos 3 artículos. Los 3 salieron en transcurso de 2 años en la revista Science, y estos 3 artículos nos ponen todos los fundamentos para lo que luego será la energía de gradiente salino. Entonces quiero comenzar por la primera pregunta que uno se hace siempre que piensa en esto, y es ¿cómo se genera? ¿Cómo se produce la electricidad? Este gráfico que ustedes pueden ver a la izquierda es justamente de esos artículos de los 70 que salieron en la revista Science. Y bueno, esto que vamos a ver a la derecha es un videoclip ya sí más moderno que nos muestra cómo funciona la primera de las tecnologías, que es la conocida como PRO, por sus siglas en inglés, que significan ósmosis retardada por presión. Y básicamente esto funciona como la ósmosis celular. Si nosotros tenemos 2 recipientes con agua con diferente concentración de sal, uno de ellos con agua salada, que en este caso es el agua verde, y el otro con agua dulce, que en este caso es el agua azul, y entre ellas los separamos por una membrana semipermeable parecida a la membrana celular. Uno cuando estaba joven aquí en Colombia decíamos como que qué bueno sería aprender por ósmosis, o sea, como que el conocimiento nos entrara por la piel, por las células, refiriéndonos justamente a ese proceso de transporte de nutrientes que hay en las células, desde la parte externa de las células hacia la parte interna, justamente por una diferencia en concentración de sales. Entonces aquí vemos cómo cuando esas 2 aguas se ponen en contacto y se separan por una membrana especializada, el agua dulce va a querer pasar hacia el agua salada. Y si el agua salada se encuentra en un recipiente cerrado, entonces al querer pasar más agua hacia ese recipiente, al querer pasar más agua hacia un recipiente cerrado, se va a aumentar la presión
del recipiente que tiene el agua salada. Y agua a presión se puede utilizar para mover una turbina hidroeléctrica convencional que genere electricidad. Ese es el primero de los mecanismos. El segundo de los mecanismos es también conocido como una batería de agua. Se llama ERD por sus siglas en inglés, que significan electrodiálisis inversa. Y nuevamente, este dibujo que tenemos aquí a mano izquierda es un dibujo que ya viene desde los años 70 como concepto de que se puede utilizar. Y aquí tenemos un videoclip que nos muestra cómo funcionan. Entonces aquí lo que tenemos es nuevamente agua dulce y agua salada que fluyen y en su flujo pasan en medio de las dos aguas se pone una membrana y esa membrana en este caso no permite el flujo de agua. Aquí vemos dos membranas. Una membrana es una membrana que permite solamente el paso de iones cargados negativamente y la otra membrana es una membrana que permite solo el paso de flujos cargados, de iones cargados positivamente. Entonces las sales que hay en el agua, principalmente cloruro de sodio, rompen su enlace y los iones positivos y negativos comienzan a viajar en direcciones opuestas en un flujo que se puede entonces luego, un flujo de electrones y protones que luego se puede volver un flujo de carga eléctrica si estas membranas se ponen repetidamente, se suman una gran cantidad de membranas y este flujo de iones en direcciones opuestas, pues puede hacer en este caso, como ven aquí, mover un ventilador, pero si esto se multiplica muchas veces y se pone, por ejemplo, en modos como contenedores, se podría tener generación de energía en unos containers, de unas formas modulares, que nos permitirán a futuro abastecernos de energía limpia y renovable. Ahora, ¿dónde se puede generar esto? Se puede generar donde tengamos aguas con diferente concentración de sal. El sitio natural o los sitios naturales más abundantes donde podemos tener diferentes aguas con diferente concentración de sal son las desembocaduras de los ríos en el mar, pero cualquier sitio donde tengamos un gradiente salino, ya sea natural o artificial, es un buen sitio para generar esto. Por ejemplo, lagunas costeras hipersalinas o, por ejemplo, plantas desalinizadoras. En gran cantidad de sitios en el mundo no tienen la ventaja de tener disponibilidad de agua dulce para el consumo humano o para los cultivos o para otros usos y se deben utilizar plantas que desalinizan. Estas plantas tienen como producto agua dulce, pero tienen como subproducto aguas con muy alta concentración de sal, que luego si se mezclan con el mar, por ejemplo, se puede generar energía de gradiente salino. Y aquí me gustaría recalcar, porque es uno de los imaginarios que a veces se vienen a la cabeza, que cuando hablamos de generar energía de gradiente salino en desembocaduras, no estamos hablando de meter el dispositivo de generación en el agua. Esto es un imaginario que es fácil de hacerse, porque cuando generamos energía por olas o energía por mareas o por corrientes, sí que tenemos que coger el dispositivo y meterlo directamente en el agua. En este caso no. En este caso lo que tenemos es que hacer una planta al lado de la desembocadura, tomamos, bombeamos hacia la planta el agua dulce y el agua salada y es en una planta al lado del sistema donde se genera esta energía. Muy bien, ahora poniéndonos un poquitín técnicos, debo decirles cómo se estima el potencial, cuánta energía se puede generar. Entonces, sin irnos mucho a las ecuaciones, porque la idea es que esto sea más una conversación, imagínense ustedes que tenemos una planta de gradiente salino, que como ya les dije, está ubicada a un lado de la desembocadura. Con una tubería captamos agua dulce a un lado y con otra tubería captamos agua salada al otro. Entonces, el potencial teórico depende de la temperatura de ambas aguas, que es este T que tenemos en la ecuación,
la cantidad de agua que podamos utilizar, que depende del caudal de los ríos, de la tecnología y del tamaño de la planta, la cantidad de agua en metros cúbicos por segundo. Y aquí lo que tenemos en estas X y en estas Y es, en resumidas cuentas, la salinidad del agua, o mejor, la diferencia de salinidad entre ambas aguas. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la temperatura del agua. Mientras más temperatura tenga el agua, hay mayor potencial. La cantidad de agua que podemos mezclar. Mientras más agua tengamos, por supuesto, mayor potencial. Y la diferencia de salinidad entre las dos aguas. Y mientras mayor sea la diferencia, pues más energía podemos producir. Entonces, tenemos que buscar sitios con gran diferencia de salinidad. Si las aguas, mientras más cálidas, mejor. Y mientras más agua disponible haya, mejor. Sobre todo agua en el caso de las desembocaduras, que es lo que me voy a enfocar de aquí en adelante. Mientras más grande sea el río, mientras más disponibilidad de agua dulce tenga, pues mejor. Pero también me gustaría resaltar que, como ya les mostré en la imagen anterior, estas aguas nos toca bombearlas hasta la planta. Y el bombeo de agua consume energía. Entonces, mientras mayor sea la distancia entre el agua dulce y el agua salada, mayor energía nos vamos a consumir de la que producimos bombeando agua. Y por tanto, otra condición importante es que el agua dulce y el agua salada estén separadas la menor distancia posible. Y eso es algo que se va a volver importante un poco más adelante en esta charla. Entonces, listo. Así se calcula el potencial. Ahora, ¿cuánta energía existe? ¿Cuánta podríamos generar de las desembocaduras de los ríos? Y en esta tablita que ustedes ven aquí, podemos ver diferentes estimaciones publicadas en la literatura sobre la cantidad de energía que tenemos a nivel global, teórica. Y bueno, cada estimador va a tener diferentes valores, porque tiene diferentes fuentes de información, hace diferentes hipótesis, pero digamos que la más reciente fue una que publicamos nosotros en el 2016 y que ahora con Mateo Roldán estamos actualizando y esperamos que salga una actualización de este número en 2022. Pero digamos que esta cantidad de energía que tenemos aquí en teravatios es suficiente, en teoría, para abastecer el 65% de la demanda de electricidad global. Es decir, es una gran cantidad de energía. Sin embargo, como toda estimación teórica, muchas veces se aleja mucho de la realidad. Entonces, nuestra investigación ha consistido en estos años, una de las, digamos, de las líneas fundamentales de investigación. Tenemos varias que les voy a ir mencionando, pero una ha sido cómo hacemos una estimación de este número que sea más realista, que nos permita realmente decirle a un inversor o al Estado o a los privados que quisieran interesarse por estos proyectos de energía con un menor riesgo, cuánta energía es la que usted puede generar. Entonces, a eso nos hemos dedicado y eso nos ha llevado por esta ruta que ustedes ven aquí y que les voy a comentar brevemente. Partimos del potencial teórico, que como les dije, el potencial teórico es el 65% de la demanda global de energía, pero luego nos hemos dado cuenta que hay restricciones de orden ambiental, restricciones del orden de la confiabilidad, de la variabilidad digamos, de la variabilidad de la disponibilidad de energía. La energía no está disponible siempre. Imagínense ustedes como la energía eólica, no siempre hay viento, entonces no siempre hay disponibilidad de energía. Entonces hemos tratado de mirar cómo esa variabilidad de los forzadores, de los agentes ambientales, nos limita la energía que podemos generar. Hay restricciones técnicas que se producen porque, como todo generador de energía, la eficiencia no es del 100%, ¿no? La entropía siempre va a ser mayor a cero. Nosotros no podemos capturar toda la energía solar, ni toda la energía eólica, ni de ninguna fuente. Siempre los mecanismos de transformación de energía tienen asociadas unas pérdidas, que es lo que asociamos aquí al potencial técnico. Y luego, cada sitio tiene ciertas particularidades que lo hacen más
o menos propenso, y así pues vamos yendo por una línea que nos va llevando de estimaciones muy teóricas a estimaciones más, mm, más confiables, ¿no? Siempre nos van a dar números menores, pero van a ser más confiables. Y por ese camino hemos, digamos, trasegado y hemos hecho algunos aportes que los voy a mencionar más bien rápidamente en las diapositivas que vienen. Vamos entonces a mirar cómo las restricciones ambientales nos limitan el potencial teórico. Entonces, en términos ambientales, resulta que esas estimaciones de energía de gradiente salino generales asumen que toda el agua de los ríos se puede utilizar para generar energía de gradiente salino, pero ustedes ya se pueden asumir fácilmente que esto no es posible. Yo no puedo utilizar toda el agua de los ríos para generar este tipo de energía porque pondría en riesgo la ecología primero, la ecología del sistema, pero también otros usos, navegabilidad, pesquerías, paisaje, recreación o cualquier otro uso. En fin, nosotros partimos de hacer un análisis que con mucho gusto, primero que esto digamos lo debí haber mencionado antes, pero con todo gusto, si alguien se interesa en este tema me puede contactar y yo por supuesto les responderé las preguntas o comentarios que tengan al respecto. Pero digamos que nosotros nos planteamos una cantidad, nos hicimos la pregunta, ¿cuánto es la mayor cantidad de agua que podría sacar de un río sin afectar los otros usos, principalmente los usos ecosistémicos? Aquí más o menos describimos esas reglas de operación. Yo me las voy a saltar como para ir a los hechos. Y los hechos que nosotros encontramos es que deberíamos explotar o utilizar para esta generación no más del 20% del caudal de los ríos. Para esto trabajamos con 448 ríos alrededor del mundo y en el que hicimos estos análisis ecológicos, y si bien para cada uno de ellos nos dio un valor diferente, el promedio nos dio en el 20% del caudal medio. Entonces, esa es una limitación que, claro, cuando lo multiplicamos por el potencial teórico, nos restringe el potencial. El segundo aspecto, aquí pasando de forma rápida, más bien echando el cuento que profundizando en los métodos, es las restricciones por variabilidad de la disponibilidad en este caso, del caudal de los ríos. Y vuelvo a mostrar esta imagen que lo que me está mostrando es cómo varía el caudal de un río a lo largo del año. Y podemos ver que esto es un río cualquiera, es un río de Colombia, pero esto pasará en todos los ríos del mundo. Su caudal varía a lo largo del año. Y va a haber ciertos momentos en el año en que su caudal sea muy bajo. Y en esos momentos a nosotros nos tocaría parar la producción de la planta, justamente nuevamente para no poner en riesgo el balance ambiental, ecológico y de otros usos de los ríos, de modo que nosotros no vamos a poder generar esta energía todo el año, sino solamente partes del año. ¿Cuánto? También nuestro análisis, a partir de estudiar estos 448 ríos, nos llevó a encontrar que esa cantidad de tiempo que se puede generar energía en el año, que se conoce como factor de capacidad, es del 84%. Es decir, que en promedio el 84% del tiempo podemos generar energía de gradiente salino en estos 448 ríos del mundo. Esto es un porcentaje bastante alto, ese factor de capacidad es alto, si lo comparamos con el de las olas, la energía por oleaje, la energía por marea, la energía por vientos o la energía solar. Que como ustedes pueden ver aquí, estos son reportes de la Agencia Internacional de Energía, que nos dicen que menos de la mitad del tiempo uno puede aprovechar este tipo de energías. En este caso, la energía de gradiente salino se vuelve una energía con un factor de capacidad mucho más alto. Sin embargo, pues no va a ser nunca del 100%. Luego, hay restricciones por la tecnología. Y aquí vuelvo y les menciono las dos tecnologías que existen: ósmosis retardada por presión y electrodiálisis inversa. Y
lo que hemos visto de la literatura, estos son más estudios de literatura que nuestros, es que las eficiencias de la transformación de la energía de estos dispositivos actualmente ronda entre el 10 y el 20% en el estado actual de desarrollo de las tecnologías. La máxima, digamos, termodinámicamente posible, según estimaciones teóricas también de la literatura, es entre el 80 y el 90%. Por supuesto, estas mismas curvas de aumento de las eficiencias ocurren en todos los tipos de energías y pues se espera que estos números actuales aumenten hacia el futuro, pero nuestras estimaciones en este momento están con un 20% de eficiencia de los dispositivos. Y finalmente, ya para lo que quiero con esto, digamos ya para cerrar esta parte, es presentarles de ese 65% de energía teórica, ¿cuánto estimamos nosotros en este momento que se puede generar a nivel global? Mencionarles nuevamente que, como les dije por allí al principio en uno de los dibujos, mientras más cerca esté en el agua dulce del agua salada, es más factible o se puede generar más energía. Porque si esas agua dulce y agua salada se encuentran muy lejos entre ellas, entonces tenemos que bombear agua de unas distancias más grandes y eso limita la cantidad de energía neta que se puede extraer. Después también de analizar, esto es digamos nuestro fuerte desde el punto de vista de la oceanografía, después de analizar un gran número de desembocaduras en el mundo, aquí es donde les volví a traer esto de que mientras mayor distancia, menor energía de gradiente salino, y analizando una gran cantidad de desembocaduras en el mundo, lo que nos encontramos es que solamente en las desembocaduras donde la carrera de marea, que es esta oscilación del nivel del mar asociado a la atracción gravitacional, principalmente de la Luna, pero también del Sol y de otros astros, pero digamos principalmente de la Luna, solamente donde la carrera de marea sea menor a 1.2 metros, podemos generar energía de gradiente salino. Y aquí ustedes pueden ver un mapa del mundo y las líneas, las zonas en azul es donde se puede generar. Entonces fíjense que en esos sitios queda por fuera, por ejemplo, el río Amazonas, que es uno de los que tiene más caudal en el mundo, o algunos sectores en el Golfo de Alaska, el Pacífico colombiano, entre otros. Luego de unir todos estos elementos de confiabilidad, ambientales, técnicos y específicos del sitio según la oceanografía, entonces pudimos llegar en 2016 a este mapa global que ahora está quedando mucho más bonito en la actualización del 2012, mucho más detallado, con muchos más datos. Pero en este mapa ustedes pueden ver una distribución de la cantidad de energía global de gradiente salino. A la izquierda pueden ver la cantidad de energía que se puede generar en un sitio en teravatios hora al año. Entonces, si quieren enfocarse en los punticos rojos y amarillos del mundo, que es donde más podemos generar. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos en rojo al río Magdalena. Pero también muy interesante, el mapa de la derecha nos muestra cuánta energía se puede generar por cada metro cúbico de caudal que yo utilice. Y aquí encontramos entonces unas zonas muy interesantes en el mundo que son el Mediterráneo y el Golfo de México y el Mar Caribe, donde la densidad de energía, que se refiere justamente a la cantidad de energía que se puede generar por cada metro cúbico de agua mezclada, pues son muy grandes y estas son justamente zonas donde vivimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Que es Iberoamérica. Parte de Iberoamérica, ¿no? Caribe, Golfo de México y Mar Mediterráneo. Entonces, en resumen, lo que nosotros encontramos es que la energía realmente extraíble no es el 65% de la energía global, sino el 3%. Sin embargo, ese 3% todavía es, para que ustedes se hagan una idea, lo que se puede generar, lo que se consume, por ejemplo, en total en Alemania. Aquí hago como un close-up, un acercamiento a la región latinoamericana, donde encontramos que
la cantidad de energía que se puede generar en Iberoamérica es mayor a la de cada uno de los países de la región. Brasil es el país de la región donde más se puede generar. Y bueno, allí podríamos entrar mucho más en detalles, pero también como por dar un vistazo general. Mucha de la metodología que aquí no comenté, sino que aquí mencioné como los datos fácticos, está resumido en un capítulo del libro que publicamos al respecto con toda la metodología. Quisiera ya adelantarme aquí, acercándome al final, para que nos pueda quedar, digamos, un espacio de conversación, hablarles de lo que estamos haciendo en este momento y lo que queremos hacer a futuro. Estamos enfocándonos en nuestros primeros estudios, nos hemos enfocado mucho en las desembocaduras de los ríos en el mar, pero ahora queremos movernos más hacia zonas desérticas donde no existe agua dulce y donde se requiere desalinizar agua. En el caso de Colombia sería el archipiélago de San Andrés y Providencia y los desiertos del norte del país en La Guajira, pero si ustedes analizan cada uno de sus países, pues seguramente identificarán zonas grandes donde haya alto estrés hídrico, que además pues las expectativas por cambio climático son que cada vez el estrés hídrico sea mayor. Entonces, la energía de gradiente salino combinada con la desalinización de agua de mar es una alternativa muy interesante que estamos explorando en este momento. Y finalmente, les mostraba por allá que un sitio que tiene mucho potencial es la desembocadura del río Magdalena, que queda justamente en Barranquilla, de donde les estoy hablando. Y allí estamos en el desarrollo de la primera planta piloto de energía de gradiente salino en América Latina. Tenemos los diseños, en este momento estamos en lo que se refiere a la concesión de los sitios para poder poner el piloto, pero esperamos que en un marco temporal de alrededor de 1 año y medio podamos tener un primer piloto en campo generando energía de gradiente salino utilizando la diferencia de salinidad entre el río Magdalena y el mar Caribe. Y la visión a futuro de aquí al año 2030 es algo similar a esta planta que ustedes ven aquí. Esto que les estoy mostrando aquí es los Países Bajos, en el norte de los Países Bajos. Este cubito azul que ustedes ven aquí es una planta de energía de gradiente salino de una escala mucho más grande, que se encuentra también en una zona de separación brusca entre el mar de Wadden y un lago de agua dulce que hay allí. Y más o menos vemos nosotros que esto podríamos estar nosotros haciendo. Para esto pues contamos con aliados empresariales que tienen el conocimiento y pues en este momento esperamos apuntarle a 1 kilovatio en el corto plazo y en el medio plazo a 1 megavatio. Y finalmente también para las personas que nos están escuchando aquí, pienso yo que lo que sigue hacia el futuro es muchísima investigación. Hay muchísimos temas abiertos. El pretratamiento de aguas que se requiere para la generación, los sistemas de control, todo lo que es el escalado de estas tecnologías, la combinación con otros sistemas de generación renovables, la conectividad a la red, la investigación en las membranas, que son las membranas, digamos, estas membranas que separan las dos aguas, que son las que permiten hacer toda la magia y mucho más. Aquí hay campos de aplicación en todas las ramas de las ciencias de la Tierra, todas las ramas de la ingeniería y todas las ramas de los estudios ambientales. Con esto termino mi charla y me quiero gastar solamente 1 minuto más para promocionar. Esta es la primera vez que lo hacemos en público, en un público por fuera del PAMEC. En 2024, en enero del 2024, aquí en Barranquilla, desde donde les estoy hablando, realizaremos la siguiente edición de la Conferencia Panamericana de Energías Renovables Marinas. Esa es una invitación para que nos acompañen en Barranquilla. Colombia queda ubicada digamos, en la mitad de las Américas, con lo cual es más o menos accesible para todos los que estamos aquí.
Barranquilla, para quienes no lo sepan, queda ubicada en la mitad de la costa caribe colombiana, en la mitad de paraísos arquitectónicos, coloniales y paraísos naturales, que seguramente no solo les recomiendo venir a Pamec, sino gastarse un poco más de tiempo viendo a Barranquilla y sus alrededores. Y el evento será aquí en la Universidad del Norte, a donde yo pertenezco, y que gustosamente pues esperamos recibirlos a todos en enero del 2024 para que se vayan agendando. Con eso sí termino entonces, agradeciendo a CITES, agradeciendo a REMAR y bueno, a todas las entidades que durante estos años nos han acompañado en la investigación. Muchas gracias. Y bueno, quedo atento si tienen alguna pregunta, comentario. De mi parte es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, por tu excelente presentación. Creo que ha sido muy interesante. Además, has cubierto todos los aspectos desde la base de la tecnología hasta esta instalación que ojalá que vaya siguiendo todos esos pasos de madurez tecnológica desde pequeña hasta gran potencia. Desde luego tiene visos de que así va a ser. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a abrir un turno de preguntas para quien quiera hacer alguna pregunta de, de la presentación, alguna consulta, curiosidades que tengan, ya sea por escrito O cosas que se me hayan olvidado mencionar y que de pronto aquí hay un par de personas que también trabajan en el tema, incluso que han trabajado en estas investigaciones. Entonces exactamente. posiblemente quieran complementar o resaltar algo por lo que pasé rápido. Sí, esto pretende ser más que una charla, es un seminario, es un taller donde todos podemos aportar, así que adelante. Y de pronto en ese mismo contexto, Marco, tal vez mencionar a la gente que está por primera vez en estos semilleros de REMAR, comentarles un poco qué es REMAR y justamente que es, comentarles que esto no pretende ser ni una clase ni una conferencia magistral, sino lo que pretende es que entre los amigos de la red eh, mostremos qué estamos haciendo, aprendamos entre todos y bueno, y las preguntas de los estudiantes o de los colegas, pues, ¿no? Pues sí, es verdad, muy, muy oportuno el comentario, porque sí es cierto que ahora somos 27 personas, hemos llegado a picos de 30 y poco, y posiblemente, claro, yo no sé todas las personas que hay aquí, la afiliación que tienen y la relación que tienen con la red, pero es cierto que es muy conveniente decir que este seminario está en el marco de una de las actividades que tiene pues una red temática que se llama REMAR, que son las siglas de oportunidades de integración en redes eléctricas iberoamericanas de las energías del mar, y donde pretendemos dar avance y dar apoyo al desarrollo de todas las energías oceánicas en todos los países de nuestra comunidad iberoamericana. Una de las actividades es justamente estos espacios de seminarios donde, pues como decía Óscar, no pretende ser una clase magistral, sino más bien presentar las actividades que hacen los grupos que pertenecen a la red, pues sobre todo para facilitar la interconexión entre los distintos grupos y entre profesionales, investigadores, estudiantes que estén asociados a la red y a los distintos grupos que lo componen. Entonces es una forma de que todos veamos reflejados qué aspectos se están trabajando, pues en este caso en Colombia, en la Universidad del Norte, y decir, pues mira, me interesa mucho, o al menos esta parte, porque tiene mucho que ver con una investigación que yo estoy llevando a cabo. Ya tengo la persona de contacto, por ejemplo.
¿De acuerdo? Bueno, yo no sé si alguien se anima. Yo voy a romper tenemos aquí una pregunta de Brian Navarro. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme escuchar la conferencia, muy interesante. Eh, la, Tengo una pregunta con respecto a la posición de la planta en cuanto se quisiera implementar. Si bien el profesor Oscar muy bien explicó que eh, la distancia entre el agua dulce y el agua salada es muy importante para poder establecer cuánto se tiene que bombear, sabiendo que, por ejemplo, la instrucción salina en ríos altamente estratificados tiende a cambiar con respecto a su hidrología. ¿Cómo se hace para poder determinar cuál es la localización de de la planta y si esto también afectaría en cuanto a eh, el tiempo que se estaría utilizando la planta en funcionamiento? Pues? Brian, sí, muy buena pregunta, gracias. En el caso del Magdalena, dada una configuración artificial que es esta que vemos aquí, justamente en esta imagen, y es que tenemos un dique artificial que separa de una forma muy marcada el agua dulce con el agua salada. Prácticamente a lo largo de este dique, cualquier sitio sería bueno. Incluso mientras más nos adentremos hacia el río un poco mejor, porque aquí ustedes pueden ver que justamente esto ya empieza a ser la pluma del río, entonces esto ya empieza a ser agua salada, así que más o menos en estos kilómetros, en esta parte de aquí, en cualquier sitio donde podamos encontrar disponibilidad de tierra, y por eso, eh, yéndome a la imagen de los dos sitios que tenemos propuestos, pues aquí pueden ver ustedes que tenemos como un sitio de tierra reclamada o un sitio ya sobre una tierra un poco más firme, más adentro del sistema. Sin embargo, la pregunta de Brian es muy buena porque en otra desembocadura general, yéndonos más allá de la desembocadura del Magdalena, no necesariamente vamos a encontrar una zona artificial que nos separe de una forma tan marcada las aguas dulces y saladas. En ese caso sí tendríamos que irnos a lo largo del río para ver dónde podemos encontrar agua salada en el mar y agua dulce. En ese caso, la respuesta, la zona donde se ubica la planta, como lo hemos hecho nosotros, es a partir o de mediciones de largo plazo que nos permitan justamente ver hasta dónde ingresa el agua salada por el fondo en las desembocaduras de los ríos o con modelaciones computacionales. Algo muy importante que dice Brian es que la intrusión del agua salada en forma de cuña en el fondo del río no es constante, no entra hasta un punto estático, sino que esa intrusión varía a lo largo del año en cualquier río del mundo. Y las tuberías se tienen que dejar en un solo punto. Posiblemente uno pueda tener dos puntos de toma de agua y activarlas en el año según donde esté la cuña de intrusión salina, pero digamos, lo ideal es que haya un solo punto de toma de agua. En ese caso, nos tocaría hacer estas simulaciones o mediciones de largo plazo, y para el caso del río Magdalena, si no tuviéramos esta configuración marcada, tendría que ser más cerca de la boca. Más cerca de la boca tendríamos entonces agua dulce en superficie a lo largo de todo el año y agua salada en un punto a unos 20-30 metros de profundidad, más o menos por donde les estoy mostrando con el mouse, donde garantizamos que durante todo el año hay eh, agua salada. Porque si tuviéramos la planta ubicada en uno de estos dos sitios y el agua la tomáramos del fondo del río, solamente lo podríamos tomar en partes del año, más o menos en el 30 o 40% del tiempo cuando hay intrusión salina hasta ese punto. Y también como lo intuía Brian, eh, una planta que solo funciona el 30 o el 40% del tiempo, pues no es una planta factible. Entonces entran otros factores a jugar que van por ese lado. Por aquí estoy viendo que Sí, en teníamos una pregunta del chat sí, que nos comentaba Emir también. Eh,
Pregunta, ¿cuál será la capacidad de producción eléctrica de la primera planta? Perdón, se me fue. De la primera planta, esta que vamos a instalar, justamente esta planta de la que estamos hablando. Bueno, Emir, considerando primero que todo que esto es un tipo de energía que en este momento está en investigación y desarrollo, es decir, esto todavía no está ni siquiera en etapa precomercial. Yo suelo decir que esto está como la energía solar en los 70, es decir, a modo de prueba de concepto. Lo primero que queremos hacer nosotros en este momento es generar 150 vatios, suficiente como para poner un alumbrado de estos navideños en diciembre del próximo año, como suficiente para que el alumbrado navideño de la planta del próximo año se cubra con luces LED de la propia energía que está generando la planta. Y de ahí en adelante, cuando nosotros sepamos que podemos poner todas las partes juntas y que podemos realmente generar energía, pues vienen los retos del escalado, pero creemos nosotros que en el transcurso de lo que nos queda de esta década podemos ir incluso, ojalá, a 1 megavatio. Oscar, yo quisiera agregar algo ahí en este tema de la capacidad, y es que lo más difícil es empezar, conseguir los permisos, y como lo mencionó Oscar en la presentación, a diferencia de otras fuentes de energía en el que ocupan mucha área, mucho espacio de tierra, en el tema de gradiente salino necesitamos es un edificio o una bodega, una construcción, y el escalado consiste en poner más reactores, pero en un espacio industrial común. Entonces, pues al nosotros tener los permisos, pues ya para el escalado y aumentar la capacidad, es simplemente aumentar la cantidad de equipos que tendríamos ahí. Correcto, correcto, Mateo, muchas gracias. Me voy a esta otra imagen para responder la pregunta que sigue, que veo en el chat, que nos la hace Mateo Arias. Entonces nos habla de las limitaciones debido a la marea. Por ejemplo, ¿cuál es la dificultad principal en el Pacífico colombiano? Y me devuelvo a esta imagen justamente para resaltar nuevamente que mientras más lejos estén los dos puntos de captación de agua, menos energía neta vamos a tener, porque la energía que producimos, una parte nos la vamos a gastar justamente en el bombeo. Entonces, necesitamos que esta distancia sea la menor posible. ¿De qué depende esta distancia en desembocaduras naturales? Principalmente de la marea, porque la marea mezcla. Mientras más agua dulce tenga una desembocadura, es más estratificada. Pero por otro lado, mientras más marea tenga, es más mezclada. Entonces, como la marea mezcla, al mezclar hace que tengamos una zona muy grande de agua salobre y que tengamos que ir muy lejos de la planta para captar el agua dulce, el agua salada o ambas. Los cálculos teóricos nos dicen que la máxima longitud que puede tener L, la máxima longitud teórica es 35 kilómetros. Si el agua dulce y el agua salada están más alejadas entre ellas de 35 kilómetros, esta energía no es factible. Ahora, nosotros no necesariamente tenemos que ir en distancia horizontal, también podemos ir en distancia vertical y irnos más profundo para encontrar aguas más saladas. Pero sí que en general, en zonas con más marea, vamos a tener que ir más lejos, y al tener que ir más lejos vamos a generar menos energía neta. Espero haber respondido con esto tu pregunta, Mateo. Y iría a la de Montserrat. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Y Montserrat nos está preguntando cuáles serían algunas consideraciones a cambiar respecto a la planta red de Holanda. Bueno, aquí también pues les voy a decir mi opinión, y pues aquí incluso me pueden complementar. Le pediría a Mateo o algún otro si me puede complementar. Bueno, para mí la principal es la calidad del agua. En zonas tropicales,
las aguas tienen mucho más material suspendido, transportado en suspensión. Porque tenemos rocas que se meteorizan más y por tanto que se degradan y se erosionan más fácil. Y aquí ustedes pueden ver en esta fotografía en blanco y negro la diferencia en los dos colores entre el agua dulce y el agua salada, que nos dicen que el agua dulce tiene una gran cantidad de material particulado. Ese material particulado hay que extraerlo antes de generar energía, antes de llegar al generador de energía de gradiente salino, hay que retirar ese material particulado. Y algunos cálculos que hemos hecho, aquí ustedes pueden ver, imagínense que tuviéramos una planta de 24 megavatios de energía bruta. Con las tecnologías actuales de pretratamiento, solamente de esos 24 megavatios podríamos generar 5.8. Se pierde energía, pero la mayor cantidad de la energía que se pierde, que es esta parte azul de la torta, que incluso llega a ser más del 50%, es por pretratamiento. El pretratamiento es uno de los aspectos que yo considero que necesitan en este momento más investigación y desarrollo. Y aumenta en zonas tropicales donde tenemos más material suspendido en el agua. Por supuesto, depende también de sitio a sitio, de la calidad, no solamente en concentración de sedimentos suspendidos, sino también en calidad ya, digamos, a contaminantes orgánicos, inorgánicos. Pero yo diría que esa es una de las mayores diferencias que tenemos. Tenemos una ventaja también respecto a Holanda, y es que nuestras aguas son mucho más cálidas. En el Caribe tenemos aguas de entre 27 y 30 grados centígrados, mientras que ellos tienen aguas entre 10 y 12 grados centígrados, y esas aguas más cálidas benefician, aumentan el potencial disponible. Entonces, creo que habría tanto aspectos positivos como negativos. Ya nos daremos cuenta cuando el piloto esté andando. Oscar, si me permitís complementar ahí un poco, muy Sí. breve, también lo que mencionabas de la densidad de energía. Ajá. O sea, aquí en estas zonas del Caribe colombiano tenemos mucha más densidad de energía que en el Mar del Norte. Entonces nosotros podemos generar lo mismo pero con menos agua. Y eso tiene que ver con la salinidad y la temperatura. Nosotros acá tenemos salinidad de 36 gramos por kilogramo y 0.06 gramos por kilogramo en el río. Allá la planta de Holanda tienen salinidades entre 18 y 28 gramos por kilogramo para la de mayor salinidad y ahí entre 1 y 5 gramos por kilogramo para la de menor salinidad. Entonces, para generar una misma cantidad de energía, aquí necesitaríamos menos recursos que allá. Entonces, eso también pues varía bastante por la ubicación. Es un muy buen punto. Tenemos mares más cálidos y más salados, justamente pues porque tenemos mayor radiación solar, lo cual produce más evaporación y del agua de las cuencas oceánicas, y eso aumenta la salinidad. Eso es otro punto a favor. Por aquí veo que Marco Cuentas nos pregunta si hemos tenido en cuenta otros ríos en Colombia, y sí, básicamente casi, bueno, siempre faltándonos, pero digamos que los ríos principales los hemos revisado y la conclusión es que casi cualquier río del Caribe colombiano es muy bueno para esta generación. Hemos evaluado con detalle el Canal del Dique en Cartagena y en la Bahía de Barbacoas, el río Atrato y el río León en el Golfo de Urabá. Y todos nos han dado números muy buenos. Por supuesto, hay una gran cantidad de ríos más pequeños. El río Sinú no lo hemos analizado, pero la expectativa, a partir de la experiencia que hemos tenido, yo les diría que cualquier río, casi cualquier río del Caribe, sería un buen sitio.
Muy bien, yo tenía una pregunta por aquí también relacionada con, igual que antes comentábamos que era interesante tener una distancia lo más corta posible entre la zona de agua dulce y agua salada, en relación a otras distancias, que es una vez que se ha generado la energía eléctrica, dónde se utiliza. Para este tipo de aplicación, ¿habéis identificado algún uso de la energía eléctrica generada particular en ese tipo de entornos, bueno, pues Desembocaduras, mediaciones digamos. de las desembocaduras de ríos y demás, que Sí, pudiera ser como especialmente adecuada? sí, buen punto, buen punto. Las desembocaduras de ríos en general son zonas donde a la gente le gusta sentarse, porque tienes agua dulce y tienes el mar. Entonces, digamos que históricamente, desde el desarrollo de la humanidad, eh, podemos ir desde el Támesis en Londres o el Hudson en Nueva York, pues los ejemplos serían muchísimos. Grandes civilizaciones están en las desembocaduras, incluyendo a Barranquilla, que es donde tenemos la del Magdalena. También en Colombia, digamos, es un país que tiene zonas todavía afortunadamente muy conservadas, donde lo mejor sería, en este caso, posiblemente no meternos a generar esta energía, digamos que porque están lejos de las zonas de consumo. Entonces, sí que la distancia a las poblaciones es un factor importante a tener en cuenta, pero yo diría que en general, si lo vemos a escala global, las desembocaduras son zonas donde tienden a haber asentamientos humanos. Otro uso importante sería en el caso de la desalinización, donde la energía se utilizaría para el mismo proceso de desalinización. Desalinizar agua es bastante costoso desde el punto de vista del consumo energético. Entonces, recuperar parte de ese consumo energético con la generación de energía de gradiente salino haría más factible o digamos, menos costoso. Entonces, ese es un uso particular, pero claro que es un aspecto importante a tener en cuenta. Aquí nosotros tenemos la subestación eléctrica más cercana a unos 4 kilómetros. Entonces, creo que estamos relativamente bien por ese lado. Allí estás muteado, Marco. Ay, sí, no había llegado a desmutear. Sí, muchas gracias, estupendo. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Yo quisiera dejar un último comentario, o sea, sé que remar es de energía marina y oceánica en general, pero las tecnologías de gradiente salino están empezando a migrar de las desembocaduras del río a desalinización, a producción de hidrógeno como tal, pero pues eso es una fuente de energía. Pero también esas tecnologías están migrando a aplicarse en tierra en el sentido de aprovechar el calor residual de algunas industrias, hacer motores basados en tecnologías de energía gradiente salino y aprovechar ese calor que sale de algunas industrias para que no se pierda esa energía, o sea, no regrese al ambiente, sino que ayude en un ciclo cerrado, regenerar las soluciones y generar energía. Por si alguien está interesado también en la parte tecnológica en sí, esa es otra aplicación. Pues es muy adecuado el comentario, Mateo, porque es una de los aspectos que siempre señalamos. Y es que las tecnologías que se desarrollan para algunas aplicaciones normalmente tienen uso en muchas otras. Y eso es algo Sí, que hay que tener siempre en cuenta, porque es muy sí. aprovechable. O sea que estupendo. Hay algo que también están mirando y es en las plataformas offshore de extracción de hidrocarburos. Muchas veces de los pozos salen una gran cantidad de aguas hipersalinas. Eh,
Y esas aguas hipersalinas, me decía un colega que trabajaba con la industria del petróleo, a veces puedo llegar a ocupar el 80% de los espacios disponibles de una plataforma offshore, porque esas aguas no se pueden disponer nuevamente en el mar, sino que se tienen que llevar a tierra. Entonces, también hay la industria petrolera está revisando cómo tal vez utilizar esas salmueras para generar o recuperar algo de energía. Entonces, sí, la creatividad es muy importante en estos temas para viabilizar el desarrollo de las tecnologías, para poder llegar a una etapa comercial. Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta por aquí en el chat, última, de Marco Cuentas, que nos dice que qué efecto tiene la ola invernal en este tipo de energía. Yo creo que se refiere a algo en Colombia le llamamos la ola invernal a cuando llueve mucho, Ah, que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque una ola invernal en Europa es otro tema, ¿no? Unas heladas, bueno, en otro contexto. Digamos que en los trópicos le llamamos invierno a las épocas de lluvia. eso es. Y en ese sentido, pues yo pensaría que aumenta la energía disponible porque justamente son épocas en que nuestros ríos están en un superávit de agua dulce. Entonces serían en épocas en las que las plantas de gradiente salino estarían a capacidad total. Oscar, y pasa lo mismo hacia las partes, hacia las latitudes altas, que eso afecta el factor de capacidad. O bueno, no pasa lo mismo, pasa lo contrario, que Lo contrario. en en el invierno hay ríos que simplemente se congelan, entonces no podría aprovecharse energía de gradiente salino en desembocaduras de río en esas épocas. Sí, en el nuevo, digamos, panorama global, estamos, digamos que ya terminamos los cálculos con Mateo justamente, cuando vemos no solamente el potencial global general, sino la variabilidad a lo largo del año. Se observa cómo en el invierno boreal, en el invierno del hemisferio norte, el potencial global se reduce, justamente porque gran parte de los ríos están congelados y no hay potencial. Muy bien, pues yo creo que vamos a parar aquí, más o menos por tener esa hora que teníamos prevista para el seminario. Gracias sobre todo, Óscar, por esta excelente presentación que nos has hecho. Mateo, también por tus contribuciones a la misma y a las aportaciones. A todos los demás por asistir al seminario y participar. Recordar también al resto que como queda grabado, pues se podrá tener acceso al mismo a través del enlace al Drive. Y simplemente pues emplazarles a todos al siguiente seminario, que será en el mes que viene. Está programado para el 18 de agosto. Será un seminario centrado en la utilización eléctrica de la energía. Estará impartido por los colegas de Perú, en concreto por José Ugaz, doctor José Ugaz. Y bueno, en cuanto a este seminario, pues enviaremos la convocatoria, como hemos hecho en este, con tiempo, y luego un recordatorio cuando se vaya acercando la fecha. Y de la misma manera, pues tendremos cada mes, de aquí a final de año, un seminario en una temática diferente, y para el año que viene, pues también pues iremos programando. Recuerdo también a los asistentes que si alguno perteneciente a la red quiere hacer una propuesta de seminario, también nos las puede hacer llegar y lo agendamos directamente en alguno de los espacios reservados para esto.
Así que, bueno, pues sin